que se van a complicar, digamos. Correcto. Bien. ¿Se entendió, Gustavo? Sí, gracias. Ok. Bien. Bueno, grupo 6, los escuchamos. Hola, buen día. Grupo 6 tiene el ejercicio 2G. Sí. Ahí voy a compartir pantalla. Yo cuando comparto pantalla se me desactiva la cámara, así que aviso por si acaso. Bien. Nosotros nos tocó el... ¿quién iba a empezar? ¿Alejandro? ¿Está ahí? Sí, sí. Ahí está. ¿Se me escucha? Pasa que no me escucho bien, ¿no? Claro, nosotros nos tocó el ejercicio 2G, que ahí delimitamos el recinto y los límites, y después como después vamos a resolver la integral y al volumen, la figura que aparece ahí. No sé si alguien quiere seguir. Sí. Bueno, nosotros hallamos las delimitaciones porque nos fijamos en el gráfico de la figura. Y ahí, bueno, tratamos de trazar algunas rectas para saber de dónde a dónde iba cada uno. Y ahí planteamos las integrales. No sé quién quiere seguir. A ver, volvé un poquito al gráfico de arriba. Bien. Fíjate ahí la sombra que proyecta el sólido en la base. ¿Cómo es? ¿Qué es? O sea, esta parte de acá abajo. Eso, pintale ahí. Claro, eso ahí sería en el plano XY. Ajá, ¿y qué forma más o menos tiene eso? Parecería tipo una parábola, pero como que está cortada acá. Una cosa así, más o menos. Forma de triángulo. ¿Llega hasta el plano IZ o no? IZ. ¿Cómo puedo repetir la pregunta? Y después igual Sí. crece hasta acá arriba. Son como dos parábolas. Correcto. Ahí esa sería la traza con eso. Pero la base, te digo yo, por el orden que ustedes plantearon. Ah, claro. ¿La base cuál es? Claro, la base vendría a ser esta parte de acá, que es tipo un triángulo, una parábola más o menos ahí abajo. Que sería esto que está en negro. Ese no le representamos. Ok, Está ese bien, pero triangulito. por ahí lo que le pregunta la ingeniera es qué ecuación es o qué función es la que representa la base. Fíjense que ustedes pusieron ahí en la integral, ¿qué función pusieron? Nosotros resolvimos como si fuera un recinto cuadrado. Ustedes hicieron un cuadrado. Volvé a poner la integral, Elías. Fíjate que en Z van de 0 a la superficie, en Y de 0 a 2 y en X de 0 a 2. Entonces, Y de 0 a 2 y X de 0 a 2, marcale ahí en el dibujito también cómo sería esa base. A ver si puedo enganchar. De X de 0 hasta 2 acá. Y de Y, que vendría a ser la parte de ahí arriba, que es desde acá hasta acá. Sí, es un triángulo, es una cosa así. Y fíjense que ustedes, cada vez que ustedes plantean las integrales, ¿sí? Esas son funciones. O sea, ustedes pusieron x igual a 2, y igual a 2, x igual 0, y igual 0. Son todas rectas. Ustedes dibujan eso y ahí le va a quedar formado, digamos, el recinto encerrado entre esas 4 rectas.
¿Qué figura geométrica le generaría? Para la base, bueno, ahí nos queda tipo un triángulo. No, pero según lo que está en el planteo de la integral de ustedes. Estamos hablando de lo que ustedes hicieron. Claro, eso que está planteado ahí, x igual 0 y x igual 2, y igual 2, igual 0. Son 4 rectas. Debería ser forma, de 0 a x. formaría un cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Ustedes hicieron un cuadrado en la base. ¿Es un cuadrado la base de eso? No sería un cuadrado porque recién vimos que es tipo un triángulo. Correcto. Es un triángulo, entonces eso hay que corregir porque no está bien planteada esa integral. Claro, nuestra integral de y debería dividir de 0 a y igual x. Correcto. De 0 a igual a x y x sí de 0 hasta 2. ¿Está bien? Ok. Bueno, corríjanlo y nos muestran de vuelta el viernes. Dale. Pero está bueno que entiendan, digamos, dónde está el... Claro, por ahí nos faltó eso de hacer el dibujito. Por eso nosotros le insistimos en lo de la representación gráfica, porque ahí uno se da cuenta, digamos, ¿no? Es importante hacer esos dibujitos porque ahí uno se da cuenta y ahí parece muy sencillo, pero en realidad no es un recinto rectangular, ¿sí? Claro. Entonces nos convendría hacer ya de paso en cada plano, en el plano XY, en el plano... Si lo van a hacer en diferentes órdenes, ahí en el orden que ustedes hicieron, digamos, ya tienen el sólido, ya tienen, digamos. Lo que sí está bueno ver cuál es el recinto de integración si yo quisiera plantear las diferentes trazas, ¿no? Y eso significa ver cuál es la base, cómo se arma el sólido si yo lo miro diferentes, así con diferentes bases, digamos. Con la base en XY, con la base en XZ o con la base en YZ. Para el orden que ustedes están proponiendo en la integral que formularon, la base estaría en XY. Entonces tengo que ver cómo es en XY ese sólido. ¿Está? Perfecto. Bien, corríjanlo y nos muestran de vuelta el viernes. Bueno, vale, muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere consultar algo más? Profe, el grupo 10 tiene que consultar una idea que todavía no... Ok, ¿quieren mostrarlo acá? Sí. Pasa que se cerró justo cuando estaban por la mitad de la pregunta. Sí. Pero nosotros estábamos haciendo esto, así que a ver si se vean. Este es el ejercicio 4, nosotros 10, grupo 10, 4. Así que nosotros estábamos haciendo algo y bueno, tuvimos problemas con el tema de los extremos de las integrales. Ok. Bueno, corrigieron ahí sí, ahí corrigieron, sí. Acá falta algo y no me acuerdo qué pasaba en Y y en X. ¿Sí? Bueno, lo que yo le había dicho era que ustedes tenían que proyectar el sólido en el plano XY. Claro. Y habíamos quedado que generaba una circunferencia. Sí. Y que el radio lo tenían que determinar a través de la intersección del paraboloide y la esfera. Entonces, si en el plano XY le quedó una circunferencia, eso que ustedes pusieron ahí no es correcto, porque eso le genera un cuadrado. Acá estamos lo mismo que el ejercicio del grupo anterior. Sí. Hay un cuadrado ahí. Y la pregunta es, la base, claro, porque vos decís, Y va de menos 5 a 5 y X va de menos 5 a 5. Entonces acá vos tenés un... Pero nosotros sabíamos que había un problema y justamente era eso, porque no tiene sentido, se va achicando. Correcto. Entonces lo que tienen que hacer es graficar esto, representar gráficamente y ver cuál es la base de su sólido. ¿Qué hay en el recinto en XY?
Acá lo más recomendable es hacer la intersección analítica, porque van a tener que encontrar la expresión analítica de esa circunferencia, y ahí lo representan en el plano XY. Y ahí plantean como una integral doble, como lo venían haciendo en el práctico anterior. ¿Está? Okay. Si ustedes grafican ese recinto x igual 5, x igual menos 5, y igual 5, y igual a menos 5, son 4 rectas que le va a generar un cuadrado. Claro, como yo decía, sabíamos que era un error porque se va, como yo veía, se va achicando eso, llegar al origen y supongo que el origen es 0, 0, ¿no? Claro, es cierto, en el origen es 0, 0, pero que el contacto del sólido en el origen sea el 0, 0, no, digamos, yo entiendo lo que vos estás planteando, que en el piso ves 0, 0, es cierto, el sólido, pero vos lo que tenés que mirar es, para ver el recinto en XY, fíjate qué sombra proyecta el sólido en XY, y ese es el recinto en XY. Okay. ¿Sí? Sí, Entonces, cuando vos haces la intersección entre el paraboloide con la esfera arriba, queda como un huevito así alargado. Y claro, vos proyectás la sombra de ese huevito al plano XY y vas a ver un círculo. ¿Sí? Entonces, exactamente. Y entonces, la ecuación de esa circunferencia tenés que hallar resolviendo la intersección del paraboloide con la esfera. Y ahí te va a salir el radio, porque ni es el radio de la esfera, ni es, o sea, tenés que encontrar dónde le alcanza el paraboloide a la esfera y ver esa intersección. ¿Sí? Sí, estamos y es así. Claro. Entonces, es cierto lo que vos decís, cuando vos mirás el sólido en XY toca en 0, pero la sombra que veo en XY, ese sería el recinto en XY. No significa que tenga que estar en el plano XY, sino que son los límites, digamos, entre dónde y dónde varía la X y dónde varía la Y dentro de ese sólido. Eso es lo que estamos buscando. Ok, entonces, profe, eso era, y creo que no estamos bastante encaminados. Que excelente. Gracias, chicos. Lo que tienen que recordar siempre es lo que le decía María, es que es siempre la sombra de la proyección del eje que ustedes tomaron primero para integrar. En este caso integraron Z primero, entonces es como que imaginariamente ustedes se posicionan desde arriba, desde la parte positiva de Z y miran hacia abajo y ven justamente la sombra, o sea, la proyección. Y no es, digamos, el corte del plano Z igual 0, ¿sí? Que por ahí ese podría ser posiblemente el error, digamos. No es el cortar con el plano Z igual 0 al sólido, ¿sí? Sino que es proyectar el sólido al plano que les queda, en este caso el plano de XY, ¿sí? Si ustedes obviamente cortan con el plano Z igual 0, le va a quedar el origen, digamos, porque el paraboloide es el que toca el origen, o sea, tendrían solamente un punto ahí. Okay. Claro, si ustedes se fijan, por ejemplo, lo que pasa es que el gráfico ayudaba, por eso digo, hay que hacer el gráfico. El ejercicio que yo mostré hoy en el ejemplo, después ahí está disponible ya el PDF en el aula virtual. Fíjense que ahí se trabajó con el plano Z igual a 6 menos 2i. Y se trabajó con X 0 a 4 y de 0 a 2. Y en realidad ese plano no llegó a la base a XY. ¿Sí? Entonces, es hasta dónde recortamos ese plano tomando como base el rectángulo Y de 0 a 2, X de 0 a 4. Y si se fijan, el plano inclinado Z igual a 6 menos 2i no llegó al plano XY, o sea, no hay traza con el plano XY. Lo que pasa es que al representar gráficamente vemos la forma del sólido y ese rectángulo básicamente es la sombra que proyecta ese techito en el plano XY. Entonces hay que mirarlo así como mirarlo vista superior, en este caso si miro desde el eje Z y veo qué sombra se ve en XY. Así que muy importante para todos los planteos el gráfico, ¿sí? El gráfico es fundamental para poder entender qué pasa con esos límites de integración. Bien. Bueno. Eso era la duda. Cualquier cosa el jueves estamos en consulta, así que ahí pueden seguir con el tema.
Ok, bueno, dejamos por acá hoy. Seguimos la clase de consulta el jueves y bueno, y el viernes exponen los que quieren exponer. Natalia, ok, sí, ningún problema. Y Fabricio es hasta extremos, correcto, es hasta el práctico 4. ¿Sí? Práctico 1 a 4 entra en el parcial. Ah, integrales doble, ¿no, profe? No, integrales de integrales adelante va el práctico, el parcial 2. Ah, sí, sí.